Planetario de Madrid. Quiero darles las gracias muy especiales por haber venido tanta gente, haber respondido así a nuestra convocatoria, porque bueno, pues hay que tener en cuenta que no se puede aparcar, con lo cual seriamente les agradecemos que estén aquí. Como saben, tenemos 5 conferencias en este ciclo de otoño, como solemos tener todos los años. 2 de ellas, la semana pasada y la del próximo martes, están dedicadas a las exposiciones, y 3 de ellas son de astronomía, pero además que están dedicadas también y están celebradas debido a que es el 25 aniversario de la Sociedad Española de Astronomía. Y para hablarnos un poco de ello y para saludarles, tengo aquí a Benjamín Montesinos, que es vicepresidente de la SEA. Con ustedes, Benjamín. Muchas gracias, Asunción. No quería invertir mucho tiempo, simplemente primero dar las gracias al Planetario por acogernos y al Planetario y la obra social La Caixa por patrocinar estas conferencias, y decirles que efectivamente en esta semana se cumple el 25 aniversario de la Sociedad Española de Astronomía, que es una sociedad que acoge a la inmensa mayoría de los astrónomos que somos profesionales, que nos dedicamos pues día a día a investigar en astronomía, y también acoge a agrupaciones astronómicas, por ejemplo, a la Agrupación Astronómica de Madrid o al Planetario como miembros asociados. La Sociedad Española de Astronomía pues tiene como fin el proporcionar un paraguas común a todos los astrónomos. Organizamos nuestra reunión científica en los años pares. Este año el año que viene será en Salamanca, pues coincidiendo además con el 8º centenario de la Universidad de Salamanca. Y a través de listas de correo estamos muy pendientes de los estudiantes, porque el futuro de la astronomía en España y en el mundo es de los jóvenes. Y nada, simplemente eso. África también dirá unas palabras acerca de la SEA, de la Sociedad Española de Astronomía, y reiterar mi agradecimiento al Planetario, que siempre nos acoge con mucho cariño para las actividades que deseamos. Muchas gracias, Asunción. No podía ser de otra manera. El Planetario es la casa de la astronomía y la astrofísica en Madrid, y vosotros sois parte nuestra. Bueno, pues ya ha dicho él, África Castillo Morales es la encargada de dar esta primera conferencia de la SEA. Ahí tienen el título, Las galaxias descubriendo la evolución del universo. Ella hizo la licenciatura en Ciencias Físicas en la Universidad de Granada en 1996. Tiene el Degree of Master of Philosophy Astrophysics en el Liverpool John Moores University en 2002 y es doctora de Ciencias Físicas por la Universidad de Granada en 2004. Profesionalmente ha sido contratado postdoctoral de Juan de la Cierva en la Universidad Complutense de Madrid, profesora ayudante doctor también en la Universidad Complutense de Madrid, y actualmente es profesora contratada doctor en el Departamento de Astrofísica y Ciencias de la Atmósfera. Adicionalmente ha tenido estancias en centros extranjeros de investigación como Reino Unido, Francia y Austria. Su actividad investigadora se centra en el estudio de propiedades físicas en galaxias cercanas con formación estelar. Tiene 70 publicaciones, sumando publicaciones en revistas especializadas y en congresos nacionales e internacionales. Ha participado en 19 proyectos de investigación financiados, coliderando uno de ellos, y ha dirigido 2 tesis doctorales. Además de esta labor investigadora, también ha tenido un importante componente instrumental, participando desde 2010 en el equipo científico e instrumental de Megara, un multiespectro del Gran TECAN, el Gran Telescopio de Canarias, de alta resolución para astronomía, que está liderado por la Universidad Complutense de Madrid, en el que ha dirigido el trabajo relacionado con el paquete de control de este instrumento. Es miembro también del equipo científico instrumental de la Universidad Complutense de Madrid, que participa en la colaboración internacional para el diseño y construcción del espectrógrafo óptico multiobjeto Mosaic en el telescopio supergrande, que ya no sé ni decirlo, es EELT de ESO. Estoy segura que va a ser una charla fantástica, y bueno, pues con ustedes, África Castillo. Hola, ¿se me oye bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? A ver, ¿ahora? Es que a lo mejor... Ahí, ¿no? Ahí. Muy bien.
Pues muchas gracias, Asunción, por la presentación y por invitarme. La verdad es que es la primera vez que estoy aquí en el planetario en este lado. Y bueno, es un placer para mí poder pues, disfrutar con ustedes esta tarde. Un tema bastante interesante, un tema en el que trabajo, las galaxias. Parece el título bastante ambicioso, las galaxias descubriendo la evolución del universo. Y bueno, el saber cómo se forman las galaxias, cómo evolucionan, conocer las propiedades de las galaxias más cercanas, también las más distantes. Gracias. Pues eso nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda a entender cómo evolucionan las galaxias. Y vamos a ver que las galaxias, pues, son los ladrillos que forman el universo y, por lo tanto, entendiendo cómo evolucionan las galaxias, vamos a entender un poquito mejor cómo evoluciona el universo. Antes ha comentado Benjamín algunas palabras sobre la SEA. Yo tenía preparadas aquí algunas transparencias como conmemoración del 25 aniversario de nuestra Sociedad Española de Astronomía, donde estamos pues ya más de 700 astrónomos y astrónomas profesionales, pues con el objetivo no solo de reunirnos para discutir los últimos resultados científicos que obtenemos, sino también para la divulgación. Así que para mí es un placer hoy poder compartir con ustedes un poquito de lo que hacemos en astrofísica. En la SEA, aquí tenéis la dirección del enlace donde se pueden consultar, bueno, pues, cosas bastante interesantes sobre noticias, publicaciones, bolsas de trabajo. Bueno, para quien esté más interesado, pues aquí tiene el enlace. Y bueno, como ha dicho Benjamín, nos reunimos en el próximo verano, un poco antes del verano, en Salamanca. Vamos a empezar nuestro viaje por el universo viendo esta simulación. Es una simulación de ordenador, pero realmente está hecha con galaxias reales, galaxias observadas en el universo local, en el universo más cercano. Esta exploración se llama del Sloan Digital Sky Survey y está formada por cerca de 1 millón de galaxias. Realmente lo que estamos viendo ahí es el universo a escala, pero el universo más cercano. Entonces, lo que vamos a aprender es que hay galaxias de diferentes tipos. Hay galaxias, como vamos a ver ahora, que tienen una formación de estrellas mucho más grande que otras. Y vamos a ver también cómo esas galaxias se van a ensamblar a lo largo de la historia del universo para formar pues, el universo tal y como lo vemos. Vamos a empezar pues, por nuestra galaxia, la galaxia donde vivimos. Podemos ver esta zona de esta región del cielo, si puedo señalar, que ahora no puedo, aquí. Esta región del cielo, más oscura, que nos da una visión, no tenemos una visión clara de cómo es nuestra galaxia mirándola pues, con estos ojos, con los ojos de la longitud de onda del visible, para ver nuestra galaxia, la Vía Láctea, que aquí sería la misma imagen en el visible, pero en el plano galáctico, tenemos que irnos pues, bueno, a otras longitudes de onda, como por ejemplo el infrarrojo, donde aquí sí ya que nos parece o podemos ver el núcleo de la galaxia, nuestro núcleo, con el gas distribuido en un disco, ¿de acuerdo? ¿Por qué vemos en el infrarrojo y no vemos esta estructura y no la vemos en el visible? Realmente en el infrarrojo son longitudes de onda más largas, más rojas, que atraviesan esas nubes que aquí incluso se llegan a ver también un poquito, esas nubes oscuras que en el visible pues no nos permiten ver la luz, ¿no? Serían nubes opacas en el visible y transparentes en el infrarrojo. Bueno, pues si miramos nuestra galaxia desde arriba, o la pudiéramos mirar desde arriba, esto es un dibujo de nuestra galaxia, pues tendríamos un disco y un núcleo, un disco y un disco donde se distribuyen los brazos espirales, un núcleo, ¿vale? Y también una barra, de donde salen, de los extremos de la barra, salen esos brazos espirales. Y nuestro Sol estaría situado, pues, más o menos a esta distancia, en uno de los brazos espirales. ¿De acuerdo? Bueno, nuestra galaxia no está sola, está rodeada de otras galaxias, como podemos ver aquí en lo que forma el grupo local, ¿vale? Que está formado por galaxias más pequeñas, más grandes. Tenemos Andrómeda, M31,
también M33, que son junto con la Vía Láctea las que dominan en cuanto a tamaño el grupo local. Vamos a ver algunos ejemplos de galaxias más pequeñitas, como es la galaxia de Sagitario. En la galaxia de Sagitario, aquí tenéis una simulación. Es una galaxia que está prácticamente dentro de nuestra galaxia. Aquí la vemos en esta imagen superpuesta. Es una galaxia enana, y aquí podemos ver que esa galaxia, en su interacción con la nuestra, pues ha dejado lo que se llaman colas de marea, que no son más que colas de gas, de estrellas, que se han quedado atrás en la interacción gravitatoria con la Vía Láctea. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro ejemplo de otra galaxia. Veremos de qué tipo se trata. Es la Gran Nube de Magallanes. En esta galaxia pues cabe destacar estas regiones más rojizas que nos indican que ahí hay gas que está ionizado, que está siendo ionizado por las estrellas que acaban de nacer. También se puede ver incluso pues, la barra, incluso algunos brazos por aquí. Bueno, nuestro grupo local, entonces hemos dicho M30 y M32, M31, M33, galaxias más grandes. Aquí, tenemos la imagen de Andrómeda, M31, con sus galaxias satélites, esta de aquí y esta de aquí. ¿Vale? Messier 33, otra galaxia muy interesante para hacer estudios de formación estelar, porque podemos distinguir las estrellas individuales y podemos hacer estudios, como es una galaxia cercana a la nuestra, podemos hacer estudios muy detallados sobre las poblaciones estelares, sus edades, metalicidades, y poder aprender más del universo cercano. Bueno, nuestra galaxia, nuestro grupo local estaría situado en esta región, no está solo, está rodeado de otros grupos y grupos más pequeños, grupos o cúmulos de galaxias que son grupos más grandes de aglomeraciones de galaxias. Aquí tenemos el cúmulo de Virgo, Fornax. Realmente lo que se ha descubierto hace poco es que nuestro grupo local se incluía dentro de lo que es el supercúmulo de Virgo, pero realmente haciendo estudios, comparando velocidades, se pueden trazar estos filamentos que nos indican por dónde irían, ¿no? esa estructura de cada puntito que sería ahí una galaxia. Pues nuestra Vía Láctea forma parte de un supercúmulo local más grande llamado Laniakea. Esto lo han hecho investigadores de la Universidad de Hawái. Estaría aquí la Vía Láctea, ¿no? En este extremo de este supercúmulo. Bueno, los cúmulos se agrupan en supercúmulos y podemos llegar a ver esta estructura a más gran escala, como aquí el supercúmulo de Virgo, por ahí estaríamos nosotros, o el supercúmulo tenemos también de Coma, por aquí, ¿vale? Y bueno, estos supercúmulos se agruparían formando otras estructuras, cúmulos de supercúmulos. Pues lo que parece es que no es así, sino que los supercúmulos de galaxias se distribuyen a más gran escala en una especie de filamentos, dejando regiones más vacías entre los filamentos, formando estas estructuras donde aquí estarían los supercúmulos más ricos, ¿vale? Y todo esto estaría formado por gran parte la interacción gravitatoria, aparte, bueno, también de, como vamos a ver dentro de un momento, dominado por materia oscura. Bueno, antes de empezar a hablar un poquito de la evolución del universo, de la evolución de las galaxias, pues me gustaría hacer un repaso rápido a, bueno, cómo son las galaxias que vemos, qué clasificación, cómo las podemos clasificar. Edwin Hubble pues, fue el primero que clasificó o hizo esta clasificación de galaxias en 5 grupos: elípticas, lenticulares, espirales normales, espirales barradas e irregulares, ¿vale? Edwin Hubble pues, se puede decir que es el padre de la astrofísica moderna. Bueno, él junto con otros descubrieron la expansión del universo y además pudo medir la distancia a Andrómeda y
dar lugar a que, o sea, con su medida de la distancia de estrellas en Andrómeda, se pudo dejar de pensar que esas nebulosas que se veían en el cielo, que eran nebulosas espirales y que se pensaba que pertenecían a nuestra propia galaxia, pues realmente son otras galaxias, son otros objetos extragalácticos. Y gracias a él, pues a partir de ese descubrimiento se llegó a desarrollar, o se empezó a desarrollar, ¿no?, la astrofísica moderna también con la expansión del universo conocido. Vamos a ver lo que se llama el diapasón de Hubble, donde estarían situadas estos diferentes tipos de galaxias elípticas de diferentes subtipos, lenticulares, espirales, espirales barradas y también las irregulares y algunos tipos que Hubble no llegó a clasificar y que mencionaré. Aquí hay que decir que aunque Edwin Hubble consideró que había una secuencia evolutiva, es decir, que las elípticas van a evolucionar para dar otros tipos de galaxias más hacia la derecha, y por eso llamó a estas tipos tempranos y a estas tipos tardíos. Es una clasificación y, bueno, unos nombres que todavía seguimos usando, pero realmente no es que las elípticas fueran primero y ellas evolucionaran para dar lugar a espirales. Como vamos a ver, realmente la fusión de espirales va a acabar formando grandes elípticas. Vamos a empezar a hacer ese repaso sobre las características y las propiedades de las galaxias. Las elípticas, aquí tenemos un ejemplo, pues son galaxias que tienen una distribución de luz bastante uniforme. Aparentemente, bueno, pues no tienen mucho gas, no tienen polvo, solamente tenemos estrellas, donde la distribución suele ser o redonda o más elíptica. Suelen tener poblaciones bastante viejas, son estrellas ya bastante rojas y ricas en metales. Y bueno, aquí decimos sin estrellas jóvenes, aunque realmente está aquí en interrogación, porque sí que hay algunas elípticas que forman, que vemos con líneas de emisión que se corresponde con la presencia de gas y por lo tanto de gas ionizado y por lo tanto de formación estelar reciente. Aquí tenemos algunos tipos donde podemos ver desde las elípticas E0, más redonditas, hasta las de mayor elasticidad. Aquí algún ejemplo más, aquí otra de tipo E6. Bueno, las galaxias lenticulares, también las llamamos S0s, son galaxias pues con forma de lenteja. Están entre las elípticas que acabamos de ver y las espirales que vamos a ver. Son galaxias elípticas que en principio no tienen disco, o sea, perdón, son elípticas que tienen un disco, pero no tienen brazos espirales. Y bueno, pues dependiendo del ángulo de visión, podemos observarlas más redonditas, más achatadas. A veces también, aquí tenemos una pues bastante más redondita, aquí otra vista de canto. Algunas presentan también bandas de absorción, como estas bandas de polvo, como estas que vemos aquí. Otras incluso presentan esta especie de barra en el centro. Pasamos a las espirales, las de tipo S, y aquí en las espirales pues podemos distinguir dos componentes principales, lo que llamamos el bulbo de la galaxia, ¿vale?, y el disco, ¿vale? El bulbo pues es similar a lo que acabamos de ver de una galaxia elíptica, y el disco va a estar formado o va a contener brazos espirales, donde va a haber sobre todo pues gran formación de estrellas, ¿vale? En el disco tenemos pues polvo, estrellas, podemos ver... Uy, me he pasado demasiado rápido. Voy para atrás un momento. No voy para atrás. Voy para adelante. Aquí. Perdón, no me hago con esto todavía. Quiero ir para atrás. Aquí. Esta de aquí, ¿vale? Bueno, aquí solo quería comentar que... que tenemos diferentes tipos de espirales según sea el bulbo más grande o más pequeñito y los brazos estén más juntitos, como aquí, que los vemos, ¿no?, más enrollados, o en esta otra de tipo SC, donde los brazos están más abiertos. Aquí tenemos M51, pues, donde vemos esos brazos espirales con estas regiones más rojizas, son regiones de gas ionizado, regiones que llamamos H2, donde se están formando estrellas. Las espirales barradas van a ser pues parecidas a las espirales que acabamos de ver, pero van a tener pues una barra central
bien definida y se van a subdividir en los mismos subtipos que hemos visto para las galaxias espirales normales. Puede ser que tuviéramos una galaxia barrada de Canto y ahí va a ser más difícil ver la barra. Por ejemplo, nuestra Vía Láctea es una espiral barrada de tipo BC por la relación que tienen, como hemos visto, entre el bulbo y los brazos. Las galaxias barradas son galaxias que son más comunes que las galaxias espirales sin barra y además también, bueno, pues son objeto de estudio muy interesante porque se piensa que la barra central pues puede ocasionar lo que es la estructura de brazos espirales y además también puede conducir el gas a través de la barra de las zonas más exteriores de la galaxia a las zonas más internas y dar lugar a formación estelar. Galaxias irregulares, pues estas galaxias van a ser, o las clasificó Hubble como las galaxias pues que no encajan dentro de ninguna otra clasificación anterior, pues van a suponer como el 3% de las galaxias, son poquitas, pero incluyen muchas formas. En general, este tipo de galaxias pues van a tener una forma bastante caótica. Aquí tenemos la nube de Magallanes, nuestro grupo local, que es catalogada, ¿no?, como una irregular de tipo 1, pero también hay otras irregulares de tipo 2, como esta que presenta pues esta distribución de gas fuera del plano de la galaxia, que se debe, bueno, pues a un viento galáctico muy intenso que estamos viendo en M82 y son clasificadas como irregulares de tipo 2. Estas galaxias irregulares son bastante ricas en gas y en polvo y por eso, siendo ricas en gas, pues van a poder dar lugar a formación de estrellas, ¿de acuerdo? Bueno, Hubble clasificó las galaxias, clasificó las más luminosas, las que podía ver mejor en el cielo. También hay otras galaxias no incluidas en su clasificación y que las ponemos aquí, son galaxias más pequeñitas, galaxias enanas. Estas galaxias enanas son muy numerosas, van a formar la mayor parte, la vamos a encontrar formando la mayor parte de galaxias en nuestro universo. Y podemos clasificarlas en, bueno, diferentes subtipos, elípticas que son más compactas o elípticas enanas, otras esferoidales, irregulares enanas, ¿vale? También las enanas compactas azules. Las vamos a encontrar sobre todo formando parte de lo que son satélites de galaxias más grandes, como en este caso M32 en Andrómeda, o esta otra que vemos aquí, que sería también una elíptica enana, M110. También las vamos a encontrar no solo formando parte de satélites en galaxias más grandes, sino formando la mayoría de las galaxias que encontramos en los cúmulos de galaxias, que los cúmulos no son más que agrupaciones de muchas galaxias, en las que aquí tenemos el cúmulo de Virgo, donde encontramos pues, bueno, algunas galaxias enanas. Las que nos interesan no son las grandes que estamos viendo en el fondo, sino estas pequeñitas que están cogidas, pues, de las que vemos, ¿no?, más pequeñitas en el cúmulo. Otras galaxias que tampoco están incluidas en la clasificación de Hubble son las galaxias llamadas CD. ¿De acuerdo? Estas galaxias las encontramos en el centro de cúmulos de galaxias, son galaxias elípticas, pero son galaxias enormes, son galaxias gigantes, pues que posiblemente, seguramente hayan crecido y tenido esa forma, esa estructura tan grande debido a la interacción de galaxias espirales y han crecido por acumulación de interacción de más galaxias. Terminamos con las peculiares, que son galaxias que tienen en realidad pues, formas muy extrañas. Algunas sí que son clasificadas dentro de las peculiares como galaxias irregulares, sin embargo otras son galaxias elípticas o espirales pero que están distorsionadas, que les pasa algo, ¿vale? Lo que les pasa, pues ya he comentado algo, son interacciones, las vamos a ver en un momento. Aquí tenemos la galaxia de Antena, pues ahí podemos distinguir esa forma súper rara que ya nos está indicando que ahí hay como algo más que solo una galaxia, o la rueda del carro, esta sí que es súper rara en comparación. Esta otra, NGC, esta es 520, o esta otra que presenta una galaxia espiral aquí con un disco de polvo ahí alabeado, ¿no?, distorsionado. Bueno, antes de seguir voy a hacer un paréntesis para explicar un poquito sobre cómo estudiamos las galaxias, ¿vale?
Aquí lo que pretendo es simplemente dar una visión, un resumen, o si queréis de forma esquemática, cuál es la información que tenemos para saber sobre las galaxias. A mí me interesa estudiar una galaxia en particular o cualquier objeto astronómico, y la información que tengo es la luz que me llega de ese objeto, ¿de acuerdo? Puedo colectar la luz, puedo colectar la radiación electromagnética, los fotones, los puedo colectar bien en telescopios terrestres o bien en telescopios espaciales, y eso junto con la instrumentación adecuada pues me va a permitir poder hacer imágenes, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, imágenes de galaxias, ¿vale? Y eso me va a permitir hacer fotometría, o también, si en lugar de utilizar solamente una cámara donde recojan en mi detector una imagen, utilizo un espectrógrafo, ¿vale? Un espectrógrafo, que un poquito más adelante veremos en qué consiste, de forma básica. Puedo dispersar la luz en sus colores, ¿vale? Y detectar cuánta intensidad tengo en cada longitud de onda. Pues puedo tener también un espectro, puedo tener la distribución espectral de energía, donde aquí lo que tengo es básicamente la energía, ¿no?, de los fotones, o longitud de onda, aquí las longitudes de onda más cortas, aquí las longitudes de onda más largas, esto es en el rango visible, y aquí tendríamos la intensidad, ¿vale? Bueno, pues si utilizamos las imágenes, lo que podemos hacer es fotometría, ¿vale? Fotometría lo que puedo hacer es colectar los fotones, no todos los fotones me interesan solo los fotones más rojos, por ejemplo. Entonces utilizo filtros fotométricos para tener una imagen, por ejemplo, en el rojo, o utilizo un filtro en el color más verde o en el azul, y lo que puedo hacer es esas imágenes las combino para formar, bueno, imágenes de falso color, ¿vale? Y lo interesante aquí para hacer ciencia es poder medir brillos y también colores, al tener diferentes filtros fotométricos de las diferentes galaxias o de los objetos astronómicos que tengamos. Vale, si queremos tener una visión completa de un objeto astronómico, en particular una galaxia, no solamente nos va a interesar quedarnos aquí, en el visible, en el rango visible del espectro electromagnético. Si nos quedamos aquí, pues vamos a tener una visión quizás a veces hasta sesgada, ¿de acuerdo? Lo que nos interesa entonces es tener información la mayor posible de todo el espectro electromagnético donde emite nuestra fuente, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una galaxia, este es M5 Messier 51, donde tenemos aquí imágenes de la misma galaxia, pero observada diferentes, podemos decir, rangos, longitudes de onda o diferentes filtros fotométricos, ¿vale? En particular, tenemos aquí imágenes en el ultravioleta, que son longitudes de onda más cortas, más azules. Aquí vamos a estar viendo la formación estelar reciente, las imágenes en diferentes longitudes de onda, en diferentes rangos fotométricos, nos van a dar idea de cuáles son las componentes, ¿vale?, de una galaxia en este caso. Entonces, en ultravioleta vamos a tener idea de qué estrellas se están recién formando. En el rango, este sería el óptico, utilizando filtros, ¿no?, en el azul, en el verde, en el rojo, ¿vale? Incluso con la información en el infrarrojo, que son longitudes de onda más largas, lo que vamos a tener es información de las estrellas más viejas, en el caso del infrarrojo, o de la distribución de luz de las estrellas en esta galaxia. Fijaos ahora que pasamos a longitudes de onda más largas. Estas son longitudes de onda del infrarrojo medio lejano, y aquí estamos viendo otro componente diferente de las galaxias, que es el polvo, ¿de acuerdo? El polvo, que estamos viendo su distribución, emite en longitudes de onda largas, porque ese polvo es calentado por las estrellas más calientes que acaban de nacer. Y esa emisión pues ocurre podemos ver polvo, ¿no?, más templado, más caliente en estos rangos. También podemos utilizar una emisión, la emisión a 2,6 milímetros, esto es equivalente a longitudes de onda largas. Tenemos que utilizar radiotelescopios para poder observar
esta galaxia o obtener esta imagen. Y aquí lo que estaríamos observando sería la distribución del gas, pero en otro componente. Ya estaríamos observando el gas en su componente molecular, las moléculas del gas, el gas más frío, ¿de acuerdo? Y fijaos que es una estructura pues diferente a la que estamos viendo en las otras imágenes. Y finalmente también podemos utilizar otra longitud de onda, 21 centímetros, que se corresponde, bueno, a transiciones particulares en el átomo de hidrógeno neutro, y en este caso lo que estaríamos viendo sería la distribución también del hidrógeno. Aquí sería el hidrógeno, aunque ponga aquí CO, podemos trazar y hacer corresponder la distribución de CO con la del hidrógeno molecular. Aquí estaríamos viendo la distribución del hidrógeno atómico, ¿vale? Aquí en forma de moléculas y aquí el hidrógeno atómico. A partir del hidrógeno atómico, del hidrógeno molecular, se van a formar, a partir de la condensación de nubes de gas molecular denso y frío, se van a formar estrellas. Bueno, esto es lo que hemos visto sobre cuando hacemos imágenes, ¿no? Y trabajamos con imágenes, pero también hemos dicho que podemos trabajar utilizando la información espectral, es decir, utilizando, necesitamos para eso un espectrógrafo. En un espectrógrafo lo que hacemos es hacer pasar la luz por un elemento que dispersa la luz, que bueno, puede ser un prisma o puede ser una red de difracción, y entonces obtenemos la luz descompuesta en sus colores, y la intensidad que nos llega de cada color, ¿no? De cada longitud de onda, la detectamos, o sea, la detectamos en este detector, y podemos tener entonces cuál es la distribución espectral de energía, cuál es el espectro, ¿de acuerdo? Y esto, estudiar los espectros, vamos a poder obtener una información muy valiosa para obtener pues las abundancias de los elementos químicos. Podemos estudiar la cinemática, es decir, cómo se mueve el gas, cómo se mueven las estrellas, y de eso voy a hablar un poquito, de la cinemática. Pero antes vamos a ver pues cómo son los espectros integrados para los diferentes tipos de galaxias, muy por encima. Hemos hablado de galaxias elípticas, que son galaxias sobre todo rojas, y vemos entonces que tienen su mayor emisión a estas longitudes de onda más rojas, y no hay líneas de emisión, son todo absorciones de líneas metálicas. Las espirales, a diferencia, si comparamos este espectro con este, pues vemos que hay líneas de emisión correspondientes a que ahí hay gas, y además son más azules. Fijaos aquí que este continuo está más hacia arriba, o incluso galaxias que tienen una formación estelar bastante fuerte, o las irregulares, las de tipo irregular, que son bastantes azules y además están dominadas por líneas de emisión. Bueno, me gustaría también hablar un poquito de lo que es la espectroscopía de campo integral, porque hoy en día cualquier telescopio moderno utiliza un instrumento de este tipo. Un instrumento de este tipo es un espectrógrafo, es decir, que vamos a tener también la luz dispersada para ver sus colores, ¿no? Es la intensidad de los diferentes colores. Y yo lo que tengo aquí es mi galaxia en el cielo, tengo fibra óptica, lentes también acopladas a la fibra óptica. Esa fibra óptica, la luz de la galaxia va a llegar a esa fibra óptica, esa lente primero, y a la fibra óptica, y esa luz va a entrar en todo lo que señalo aquí, que sería el espectrógrafo, ¿vale? Y el espectrógrafo pues va a tener un elemento dispersor, que lo que va a hacer, una red de difracción, que lo que va a hacer es descomponer la luz en sus colores, que es lo que tenemos aquí, un espectro, lo mismo que hemos visto antes. La diferencia de este tipo de instrumento es que en este caso tenemos una fibra, una de aquí, bueno, no tenemos una, tenemos muchas, cada fibra está recibiendo la luz de una parte de la galaxia. Entonces, no solo voy a tener un espectro, sino que voy a tener muchos, donde cada uno se va a corresponder a una fibra, a una parte de la galaxia. Entonces, de una tacada, de un solo apuntado, de una sola observación, voy a tener muchísimos, bueno, dependiendo del número de fibras, espectros para cada galaxia. Y voy a poder reconstruir imágenes a partir de este espectro. ¿Por qué? Porque tengo toda la información, tengo información espacial, tengo un espectro para cada fibra y sé dónde está cada fibra en la galaxia, y tengo la distribución espacial también. Bueno, aquí he puesto un tiempo de publicidad simplemente por comentaros el proyecto en el que he estado involucrada en los últimos años. Es un instrumento que se llama Megara, multiespectrógrafo en GTC de alta resolución para astronomía. Es un instrumento
que es pues lo que acabo de describir, un espectrógrafo de campo integral. Está basado en fibras y las fibras, bueno, pues estarían puestas aquí en cada... Tienen varios modos de observación, pero bueno, tendríamos fibras en esta región pequeñita, que parece muy pequeñita del cielo, y bueno, aquí también podríamos poner fibras en esta región más grande. Este instrumento pues ha sido instalado en el Gran Telescopio Canarias, fue instalado en abril, y en el verano pues hemos estado haciendo lo que se llama la puesta a punto del instrumento. El instrumento es básicamente esta mesa que tenéis aquí, donde estas serían los elementos dispersores, las redes de difracción, y aquí estaría el detector. O sea, la luz viene por aquí, donde estarían las fibras, atraviesa todo lo que es el colimador, llega a lo que es el elemento dispersor, la red de difracción, llega a una cámara donde se focaliza la luz en el detector y obtenemos espectros, ¿vale? Este instrumento ha sido construido en nuestra universidad, la Universidad Complutense de Madrid, en nuestro laboratorio de instrumentación avanzada, y bueno, tuvimos la primera luz en julio de 2017 y hemos obtenido, pues esto sería una reconstrucción de una imagen del centro de una galaxia a partir de la información espectral, porque con Megara no hacemos imagen directamente, hacemos espectros, pero podemos reconstruir la imagen a partir de los espectros. Así que pronto, en cuanto podamos ir a observar en los próximos meses, pues seguiremos tomando imágenes e intentando saber un poco más de las galaxias. Algo que es interesante y que nos ayuda a estudiar la evolución del universo es cómo rotan las galaxias, ¿de acuerdo? Porque podemos comparar la rotación de las galaxias más cercanas con la rotación de las galaxias más lejanas y ver si hay evolución, si siempre han rotado igual o no tienen lo que se llaman patrones de rotación circular, sino que la rotación está distorsionada. Lo que me interesa saber es cómo rotan y voy a intentar pues explicarlo aquí un poquito. Para saber cómo rotan las galaxias, lo primero tenemos que recordar un poquito lo que es el efecto Doppler. El efecto Doppler se basa en que si yo tengo una fuente que emite ondas electromagnéticas, o no tienen por qué ser electromagnéticas es la luz, si yo tengo un objeto que emite ondas y ese objeto se acerca hacia mí, la luz, la longitud de onda que yo voy a medir para ese objeto que se está acercando va a ser longitud de onda más corta, la voy a ver una longitud más azul, mientras que si ese objeto que está emitiendo una onda, ese objeto se está alejando, entonces su longitud de onda va a ser más larga, es decir, más roja. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso pasa en las galaxias. Yo tengo una galaxia espiral como esta, donde tengo la galaxia girando y todo lo que hay dentro está girando. Tengo el gas, tengo las estrellas, ¿vale? Entonces, si miramos en este punto, en el núcleo de la galaxia, este punto que hemos llamado aquí B, veríamos una emisión que está exagerada aquí, pero para entenderlo mejor vemos una línea de emisión, como los espectros que acabamos de ver de galaxias espirales. Sería esta emisión para el centro de la galaxia. Si ahora nos fijamos en esta zona A, donde tendría gas, yo estoy aquí mirando, observando este disco de la galaxia, si veo la galaxia, veo este gas que está viniendo hacia mí, pues esa línea, como acabo de comentar, se vería desplazada hacia el azul. Y si me pongo en el otro, si miro, hago un espectro de esta región, o de un punto en esta región, lo que vería que sería, pues sería el gas que se está alejando de mí. Entonces, esa línea de emisión, esa misma línea, que es la misma, estaría desplazada hacia el rojo, ¿de acuerdo? Entonces, podemos medir cuál es ese desplazamiento y con eso podemos medir la velocidad a la que se mueve el gas, también las estrellas. Utilizaríamos líneas de absorción en lugar de emisión. Y esas líneas van a estar más separadas entre sí cuanta mayor sea, me refiero a la del punto B con respecto al punto A o el C, cuanto mayor sea la velocidad de rotación del gas. Bueno, pues podemos hacer eso, lo podemos hacer en esta galaxia que está vista de canto, donde es más fácil ver la curva de rotación por la inclinación, ¿vale? Y entonces lo que tendríamos es que podemos pintar la velocidad frente a la distancia y nos vamos fijando en el punto central, luego vamos tomando espectros a lo largo de diferentes radios, ¿vale? Y vamos obteniendo lo que llamamos esta curva de rotación. Lo interesante aquí es que esta línea que he dibujado aquí, esta línea naranja, es lo que se esperaría si la galaxia
rotara de una manera en la que toda la gravedad estuviera asociada a la materia que vemos, a la materia visible que son las estrellas, la luz de las estrellas, ¿vale?, que vemos, y también la luz del gas, ¿vale? Pero fijaos que la curva de rotación lo que nos está diciendo es que el gas no rota como se espera. Esto es lo que se esperaría a distancias más lejanas, donde ya casi toda la rotación viene dominada por la materia que hay concentrada, pues prácticamente en el núcleo de la galaxia. Y esto es lo que se llama, ¿no?, debería rotar de forma kepleriana, debería de disminuir la velocidad, y no la vemos disminuir, la vemos que se mantiene más o menos constante. Bueno, pues esto es un signo o una evidencia bastante importante de que existe la materia oscura. ¿Por qué? Porque no puedo explicar que esta curva de rotación, que la velocidad en esas regiones sea tan alta, porque no veo aquí estrellas, no veo aquí luz. La luz disminuye de forma exponencial en el disco de la galaxia y aquí no hay. ¿Cómo es posible que se pueda mantener esa rotación tan alta? Bueno, pues la explicación es que hay otro tipo de materia que no la vemos brillar, no es visible, ¿vale?, pero sí que se manifiesta por su interacción gravitatoria, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto fue lo que hizo Vera Rubin en los años 70 y lo hizo para nuestra galaxia vecina, Andrómeda, estudiando pues haciendo la curva de rotación utilizando líneas de emisión para el gas. Aquí, por ejemplo, he querido poner una imagen de una galaxia, NGC 4321, es una galaxia espiral de gran diseño. Lo vamos a fijar en una zona más central, una región más central, y lo que podemos hacer es que podemos pintar ahí encima lo que se llama un campo de velocidad. Podemos utilizar un instrumento como el que he hablado antes, un espectrógrafo de campo integral, y entonces podemos obtener no solo una curva de rotación, sino que lo que podemos obtener es cómo rota la galaxia bidimensionalmente, en dos dimensiones. Es decir, estamos viendo que tengo gas azul que está viniendo hacia mí y tengo gas más rojo que está alejándose de mí. Y tengo además estas líneas que nos vienen a decir que el patrón de rotación, cómo rota el gas, pues aquí está distorsionada esa rotación, porque ahí tengo brazos espirales. Y además también podemos ver si hay distorsiones debidas a una barra central o si hay distorsiones debidas a que haya un viento galáctico, que también las podemos detectar con este tipo de técnica y de instrumentación. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso M33, y vamos allá a superponer un mapa de rotación. Vemos que hay regiones más azules que nos vienen a decir pues que tenemos gas, ahí el gas está acercándose, rotando la galaxia, de forma que aquí estaría acercándose y aquí alejándose de nosotros. Bueno, ya hemos comentado, vuelvo un poquito a la secuencia de Hubble, he comentado que la secuencia de Hubble no es una secuencia evolutiva, pero sí que hay una secuencia en lo que es el contenido de gas, es decir, que si vamos de las elípticas hacia las irregulares, ¿no?, pasando por las espirales, el contenido en gas va aumentando en ellas, ¿vale? No solo el contenido en gas, sino también pues, la presencia de formación estelar. En las elípticas apenas vamos a tener, en las espirales más, también las propiedades cinemáticas. Lo que pasa es que bueno, hay bastante dispersión en las propiedades físicas dentro de cada tipo. La principal diferencia que vamos a encontrar entre una galaxia espiral o una galaxia elíptica es bueno, cuál ha sido su proceso de formación, aunque también puede haber transformaciones morfológicas de unos tipos a otros. Un ejemplo es que la fusión de espirales nos puede formar una galaxia elíptica, y eso lo podemos ver en una simulación, como os presento aquí, de nuestra propia galaxia, con lo que le ocurrirá. Las simulaciones nos dicen que dentro de unos 4.000, 6.000 millones de años, la Vía Láctea y la Vía Láctea y Andrómeda pues terminarán colisionando y fusionándose para formar una galaxia elíptica gigante. Aquí tenemos Andrómeda, la Vía Láctea. Con el tiempo, bueno, la interacción gravitatoria hará que haya un primer paso de una galaxia interaccionando con otra y acaben por fusionarse.
la dejamos evolucionar. Ahí vemos esas colas de marea, son estrellas y gas que quedan atrás en su paso. Aquí también incluso M33, por aquí también recibe está interaccionando, aunque menos, está más lejana. Como finalmente acaba la fusión dando lugar a una estrella, a una galaxia elíptica, que también va cambiando su color porque la población va evolucionando, la población de estrellas va evolucionando y se van haciendo más viejas. Bueno, pues nos vamos a ir, vamos a seguir con la exploración de Sloan. Nos vamos a ir ahora hacia atrás. Hacia atrás me refiero hacia atrás a tiempos más distantes, que es equivalente a decir que nos vamos a distancias más grandes. Podemos ir mucho más atrás. He comentado que la exploración de Sloan es una exploración de galaxias cercanas. Como vemos aquí, hay 1 millón de galaxias donde han sido catalogadas sus posiciones. Esto que vemos aquí no es que no haya galaxias, es que ahí no se han observado. Y bueno, lo que podemos hacer es irnos incluso más atrás en el tiempo y también en el espacio, y lo que vamos a ver es cómo era el universo justo o poco, no justo, sino un poquito después de su formación, un poquito después de la explosión del Big Bang. Aquí lo que tenemos es una imagen de nuestro universo, cómo era hace unos 13.000 millones de años. Esta imagen que estamos viendo aquí es una imagen que está tomada por el satélite. A ver si termina la presentación y si no la pongo aquí. Es una imagen que está tomada por el satélite Planck. Esta imagen que estamos viendo es lo que llamamos el fondo cósmico de microondas, y estamos viendo cuando el universo solamente tenía pues el 0.003% de su edad actual. Prácticamente, aunque veamos este número muy grande en comparación con toda la edad del universo, acababa de nacer. Estamos hablando de cuando el universo tenía 370.000 años. Lo que estamos viendo aquí son estos colores, más rojos, más azules, vienen a decir diferencias de temperatura, diferencias de densidad que había en el universo cuando era muy joven. Y esas diferencias son muy, muy pequeñitas. Hay una distribución de lo que son estas densidades, estas que se llaman fluctuaciones de densidad, y a partir de esas fluctuaciones de densidad, lo que creemos es que, lo que muestro a continuación es una película, una simulación, no es real. Vemos que hemos fijado en una región del cielo, a partir de esas pequeñas fluctuaciones, pues la gravedad va a actuar y se van a formar las primeras estrellas, las primeras galaxias, los primeros cúmulos de galaxias que se van a ensamblar. Ha pasado demasiado rápido. Vale, vamos a seguir aquí. Vale, aquí tenemos otra simulación donde vemos que en un universo primitivo donde prácticamente es homogéneo, con esas pequeñas densidades, vemos cómo se van a formar esas agrupaciones o filamentos de galaxias, van a dejar esos huecos, esto que aparecen aquí en más rojo, serían huecos en donde casi apenas hay densidad de galaxias. Estos filamentos van a terminar en estos nodos donde hay supercúmulos de galaxias, y esta sería la estructura actual que veríamos del universo y cómo hemos llegado del universo primitivo al universo actual. Estos son simulaciones teóricas. Las simulaciones teóricas nos sirven para estudiar el universo porque en ellas podemos poner todas las leyes físicas, podemos poner todos los componentes. La materia oscura es un componente principal que se tiene en cuenta en todas las simulaciones. Lo único que se necesita también, cuanto más reales sean, pues más costoso es el tiempo de computación y de simulación del número de partículas que introduzcamos en esas simulaciones. Y nos ayudan bastante las simulaciones a entender la física del universo y a comparar lo que las simulaciones nos dicen con las observaciones. Es muy interesante. Las simulaciones no servirían de nada si no hiciéramos observaciones, y
las observaciones también se ayudan de las simulaciones para obtener una explicación a por qué observamos lo que observamos. Aquí tenemos pues uno de esos supercúmulos que observaríamos en uno de estos filamentos. Bueno, pues entonces, ¿cómo se forman las galaxias? Ya hemos visto que hemos visto el universo cuando era muy joven, donde ahí había una radiación de fondo, a una temperatura, bueno, con unas fluctuaciones de densidad y de temperatura. Bueno, pues el modelo actual en el que se basa la formación de galaxias, aunque hay otro modelo de colapso gravitacional, no lo voy a mencionar porque el que se acepta comúnmente es el de agrupamiento jerárquico. Eso significa que las galaxias se van a formar pues de pequeñitas a más grandes, ¿vale? Las galaxias se van a formar de forma jerárquica, van a sufrir pues durante sucesivas fusiones de galaxias más pequeñitas, galaxias más grandes, hasta terminar formando, bueno, las galaxias más grandes, como podemos ver aquí en lo que se llama un árbol de fusiones, donde todas estas galaxias, tenemos el tiempo en esta dirección, hacia abajo, y vemos cómo todas estas galaxias han intervenido para terminar formando esta única otra, ¿vale?, más grande. Realmente el hecho de que observemos una alta frecuencia de interacciones entre galaxias y, como he comentado antes, las simulaciones, bueno, apoyan bastante bien este modelo jerárquico, y además es un modelo que está firmemente enraizado en lo que es el modelo cosmológico actual, ¿no?, el que se acepta actualmente. Bueno, pues las interacciones de galaxias, acabamos de ver que las galaxias se van a formar por agrupamiento jerárquico, de más pequeñitas a más grandes, por lo tanto las interacciones son muy importantes. Las galaxias no son universos isla, como decía Kant, sino que lo común es ver que interaccionen, ver que colisionan, ¿vale? Aproximadamente, pues como el 10% muestran unos signos claros, bastante claros de interacciones. Y bueno, como normalmente el poco tiempo que duran las interacciones duran poco tiempo estamos hablando serían de 1000, ¿no?, de 100 a 1000 millones de años, pues posiblemente todas las galaxias hayan sufrido procesos de interacción. Vamos a ver ahora, si puedo pasar, aquí está. Vamos a ver ahora pues estas galaxias peculiares que hemos visto antes en la clasificación, cómo las simulaciones nos pueden... Ay, esta se ha ido. Esta se ha ido. ¿Sigo? Sí. Podemos ver cómo las simulaciones son capaces de reproducir esta estructura que nos puede parecer, bueno, pues tan peculiar para ser clasificada esta galaxia de esa manera. Esta es la galaxia del Carro. Vemos aquí cómo tenemos pues una galaxia espiral, está siendo atravesada por otra galaxia más compacta y al final acaba produciendo esa estructura. Esto es la simulación y esta es la observación real. Podemos hacer casi de todo con las simulaciones. Bueno, pues vamos a comparar. Aquí tenemos varios ejemplos de cosas que son simulaciones teóricas con imágenes que son reales, observadas en nuestro universo. Entonces, dependiendo del punto de vista, ¿no?, cómo puedo cambiar la orientación de lo que estoy viendo, pues puedo hacer vamos a ver que la simulación, fijaos en esta galaxia, ahora cambio aquí, la roto y veo que esta estructura pues también se parece muchísimo a esta otra observación de galaxias en interacción. Estamos comparando simulaciones con observaciones. Aquí tenemos estas grandes colas de marea, que también las podemos ver, estas de aquí, por ejemplo, en este proceso de interacción. Esto de nuevo es simulación, donde vemos ahí las estrellas y el gas moviéndose, y aquí tendríamos la observación real, que sería esta de aquí. A ver si esta termina. Vale, bueno, yo creo que hemos pasado, vamos a pasar aquí. No solo tenemos, o podemos tener interacciones grandes o digamos más dramáticas, como las que hemos visto de dos galaxias espirales fusionándose para dar
una elíptica. También podemos tener fusiones más pequeñitas, lo que llamamos fusiones menores, o acreción de satélites, ¿de acuerdo? Aquí, en una simulación, esto sería nuestra Vía Láctea, que se ha quitado la galaxia para poder ver cómo sus galaxias satélites, bueno, pues están interaccionando, ¿no? Podemos en las simulaciones ver sus órbitas, ¿vale? Y aquí tenemos esa otra simulación donde tenemos una galaxia compacta que, bueno, al ser más pequeñita, pues esta casi no se ha distorsionado, pero ha dejado aquí colas de marea importantes. Este es el caso, el ejemplo que veíamos con Sagitario en nuestra galaxia, esta galaxia enana. Esto no lo vemos solo en nuestra galaxia, se han tenido observaciones, o se han hecho observaciones muy profundas durante mucho tiempo de observación en una misma parte del cielo, y podemos ver estas trazas que nos están indicando que aquí ha habido interacción gravitatoria, donde ha dejado de nuevo esas colas de estrellas y de gas en esta fotografía. Como decía también, pues podemos tener fusiones mayores, que serían pues el producto de, por ejemplo, dos galaxias espirales para terminar dando una galaxia elíptica. Aquí vemos algunos ejemplos y vamos a ver aquí esta secuencia donde dos galaxias grandes, ya lo hemos visto antes en la simulación con Andrómeda y la Vía Láctea, pero tendríamos estas dos galaxias espirales más grandes que se acercarían, en un primer acercamiento darían lugar a esta primera fusión de la región más interior. Aquí tendríamos otra parte de la evolución de esa interacción, donde tendríamos todavía signos de que hay conchas, que son signos todavía en la distribución de luz, signos de que ha habido interacción, y para acabar formando una galaxia elíptica más grande, donde vemos también que su color ha cambiado. Bueno, aquí os pongo este esquema, no para aprendérselo ni para leerlo siquiera, simplemente para comentar que estudiar la evolución de galaxias es algo complicado. Es algo complicado porque requiere estudiar un montón de fenómenos, no solo hablar de la teoría del Big Bang y de las fluctuaciones de densidad, sino también de cómo se forman las estrellas y de cómo evolucionan las estrellas dentro de las galaxias, porque las galaxias evolucionan una parte importante porque pueden interaccionar unas con otras, pero también evolucionan porque las estrellas de las que están compuestas siguen un ciclo, tienen una vida, ¿vale? Y también evolucionan y van a hacer cambiar las propiedades de las galaxias. No voy a entrar, como digo, ni pretendo entrar en detalle en todos esos aspectos, sería imposible, pero sí que me gustaría destacar alguno de ellos, que es las galaxias que presentan formación de estrellas activas, y cómo podemos calcular lo que llamamos el ritmo de formación de estrellas, que no es más que saber qué cantidad de gas a partir del cual se van a formar las estrellas, y eso lo damos en masas solares. ¿Cómo podemos calcular la cantidad, cómo podemos calcular este ritmo? Pues sabiendo cuánta cantidad de gas es convertida en estrellas, y eso por unidad de tiempo. Y eso lo podemos hacer utilizando regiones de galaxias donde vemos que hay regiones que son ionizadas. ¿Por qué son ionizadas? Porque ha habido estrellas que acaban de nacer, y lo que quiero saber es con qué ritmo se han producido, cuál ha sido su ritmo de formación estelar. Bueno, pues podemos ver esa región de gas ionizado. El mecanismo de ionización, ¿cuál es? Pues ese gas ha sido ionizado porque hay estrellas que emiten en longitudes de onda del ultravioleta fotones Lyman, que tienen una cierta energía, una energía que es por encima de la necesaria para poder ionizar los átomos de hidrógeno, es decir, para quitarle el electrón a los átomos de hidrógeno. Y ese mecanismo de ionización está sobre todo producido por las estrellas las estrellas jóvenes que acaban de nacer, las más masivas. ¿Cómo medir entonces esa tasa o ritmo de formación estelar? Pues midiendo, usando espectroscopía, como hemos visto antes, y lo que puedo medir es la intensidad de una línea que está relacionada con la emisión de esa zona donde acaban de nacer estrellas. Una línea del hidrógeno es la línea H-alfa. Puedo medir entonces, si mido la intensidad, puedo saber cuántos fotones Lyman tengo, y sabiendo cuántos fotones Lyman tengo, puedo saber cuántas estrellas de este tipo en particular, que son estrellas más azules,
y con temperatura de temperatura mayor, pues puedo saber con qué ritmo se forman, a qué ritmo se forman. Entonces, bueno, podemos estudiar cuál es el ritmo de formación de estrellas yéndonos a otras galaxias cercanas, como M33, ya lo hemos visto antes, donde hay regiones que llamamos H2, son regiones donde tengo ese gas ionizado. En estas regiones que vemos aquí, bueno, está todo lleno de regiones H2, donde el gas ha sido ionizado porque han nacido estrellas que son capaces de ionizar el gas. Y bueno, las tasas de formación estelar que observamos pues tienen valores típicos 0,2, 2 millones o 2 masas solares por año, que no es una tasa de formación estelar demasiado alta. Aquí tenemos esta región NGC 604 que podemos estudiar, es una región H2 estupenda para estudiar hacer este tipo de estudios. Aquí tenemos otra galaxia donde, bueno, aquí la tasa de formación estelar pues es más bajita, 0,5 masas solares por año. Van a ser las tasas de formación estelar mucho más altas. ¿En dónde? Pues en galaxias que se llaman tipo starbursts en inglés, o galaxias con brotes intensos de formación estelar. Son galaxias pues donde vamos a tener tasas de formación de estrellas de 10 a 100 masas solares por año. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, ¿dónde van a aparecer esas tasas de formación estelar tan altas? Pues donde tengamos ahí mucho gas disponible, como por ejemplo puede suceder cuando tenemos interacción de galaxias. Y aquí tenéis un espectro típico donde podemos medir esta línea tan intensa, que sería la que mediríamos para obtener la intensidad de H alfa. Voy acortando. Vale. Me paso esta. Vale, pues aquí, para ir terminando, lo que podemos ver es que, bueno, queremos saber cómo evoluciona el universo. Necesitamos estudiar propiedades de galaxias cercanas y también lejanas. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues lo hacemos utilizando nuestras propias máquinas del tiempo, que son los telescopios, ¿no? Con los telescopios nos permiten observar en directo lo que estaba sucediendo en una galaxia cuando hace, pues por ejemplo, en este cúmulo de galaxias estaba a 2000 millones de años luz. La luz tarda un cierto tiempo en salir desde un objeto que está emitiendo hasta llegar hacia nosotros. Por eso podemos utilizar esa luz para ver en directo lo que está sucediendo, o lo que sucedía en esa galaxia o en ese cúmulo de galaxias, en ese objeto, hace millones de años. Y podemos ir, pues, si queremos mirar al pasado, realmente lo que estamos haciendo, mirar al pasado en el tiempo, es mirar más lejos. Podemos ir cuanto más atrás. Podemos intentar llegar hasta lo que se llama la edad oscura, antes de que aparecieran las primeras estrellas, y a partir de ahí se formaran las primeras galaxias, y bueno, ya se desarrollaba toda la evolución del universo. Bueno, pues podemos ir hasta edades donde el universo era la mitad de la edad actual, o tenía la mitad de la edad actual. Y ahí podemos ver este tipo de galaxias. Son galaxias donde en general van a tener una mayor proporción de galaxias azules. Galaxias azules significa galaxias que están formando estrellas, ¿vale? También lo que vemos es que en el universo a esta edad tenía más galaxias en interacción. Las galaxias también eran más pequeñas, con la misma masa, y eso es algo que no sabemos muy bien por qué ha ocurrido, porque con la misma masa ahora las vemos mucho más grandes. También en los cúmulos había menos elípticas y lenticulares comparado con el universo local. Y bueno, las estrellas elípticas, las más masivas, ya estaban en el universo a esa edad. Aquí podemos comparar lo que es el tiempo. Aquí estaríamos en la actualidad, en el cero, estaríamos en la actualidad, y podemos comparar cómo ha ido cambiando lo que hemos llamado, lo que hemos visto antes, cómo se calcula, que es el ritmo de formación de estrellas. El ritmo de formación de estrellas no ha sido el mismo durante toda la edad del universo. Actualmente el universo, que estaríamos aquí, faltaría poner por aquí algún puntito incluso más cercano, estaríamos en un ritmo mucho más bajo que lo que ocurrió, la tasa de formación de estrellas que se estaba formando a la mitad de la del universo, incluso menos, ¿no? A lo que llamamos el desplazamiento al rojo, que ahora no lo voy a explicar, pero está relacionado con lo que hemos visto antes de medir velocidades en el espectro, ¿de acuerdo? Bueno, podemos decir entonces que el universo ha estado formando estrellas
antes, cuando era más joven, a un ritmo mucho mayor que lo hace actualmente. Es decir, que el universo actualmente es un universo ya maduro, ¿no? Aquí podemos incluso ver también cómo es la rotación de galaxias. Aquí tenemos mapas de cómo rota el gas, ya hemos visto antes cómo podíamos calcularlo, y vemos que ya cuando el universo tenía la mitad de la edad actual, pues ya tenía una rotación, ¿no?, bien definida, y esto, bueno, pues también nos ayuda a entender cómo ha evolucionado el universo. Se han hecho lo que se llaman exploraciones muy profundas con el telescopio espacial Hubble. Aquí tenemos una de ellas, el Hubble Deep Field, que son pues 10 días de observación. Tenemos unas 3000 galaxias, tenemos incluso observaciones más profundas, el Ultra Deep Field. Este se hizo en el 2012 también con el telescopio espacial Hubble. Aquí tenemos unas 10.000 galaxias y nos fijamos en cómo eran esas galaxias. Galaxias en las que vemos la morfología, bueno, pues son tipo ahí como renacuajo, diferente morfología. Aquí no podríamos aplicar la clasificación morfológica de la que acabamos de hablar de Hubble. Tenemos muchas galaxias pequeñitas, también más irregulares, aún no había galaxias elípticas, espirales. Estas son las semillas a partir de las cuales se van a formar las galaxias actuales, como hemos visto, por el agrupamiento jerárquico. Bueno, pues aquí vamos a pasarnos esta es otra exploración, la que es todavía más profunda, en la que podemos acercarnos. Si hacemos observaciones más profundas, podemos ir, como hemos dicho, utilizar los telescopios para ir todavía más atrás en el tiempo, o sea, mirar más lejos el universo, ¿vale? Podemos mirarlo incluso más lejos utilizando otro tipo de telescopio, otro tipo de máquina del tiempo, que no es el telescopio, pero que es un cúmulo de galaxias. Aquí tenemos esas 3 imágenes que vemos aquí, son 3 imágenes, estas 3 imágenes que vemos aquí son 3 imágenes de la misma galaxia. El cúmulo de galaxias está actuando como una lente gravitacional y lo que estamos haciendo es mirar una galaxia. Esta es la galaxia sonriente, podríamos decir, ¿no? Son 2 galaxias elípticas y esta sonrisa, incluso la cara, viene marcada por imágenes de galaxias que son es la misma galaxia, pero esa galaxia está detrás del cúmulo. Y lo que tenemos es un efecto que ya, bueno, lo predijo Einstein con su teoría general de la relatividad, en la que tenemos aquí nuestro cúmulo de galaxias. Aquí tenemos la galaxia lejana de la que estamos observando todas esas imágenes, y la luz, al pasar cerca de ese campo gravitatorio tan fuerte que puede ser el campo gravitatorio de un cúmulo de galaxias, la luz se va a doblar. Lo que vamos a ver entonces es, desde nuestro observatorio, son diferentes. Si prolongamos este rayo, podríamos ver diferentes imágenes de una misma galaxia que, claro, directamente no la veríamos porque además estaría muy lejos. Por eso decimos que los cúmulos de galaxias también son máquinas del tiempo que nos permiten ver incluso más lejos. Bueno, ya para terminar, pues aquí os dejo con esta simulación de lo que sería, de lo que hemos visto, el universo, empezando desde el universo más local, que ya lo hemos pasado, yendo hacia el universo a más gran escala, para ver que el universo a gran escala es bastante, muy uniforme, con todos esos filamentos y nodos. Y bueno, aunque hemos aprendido mucho desde que Hubble descubrió que las galaxias, las nebulosas espirales eran galaxias, objetos extragalácticos. En menos de 100 años hemos aprendido bastante, todavía nos queda mucho por aprender, hay muchísimas cuestiones abiertas, y bueno, para aprender más y ir más lejos, pues tenemos que hacer instrumentación nueva, instrumentación que llegue más allá, y aquí tenéis algún ejemplo de lo que de este satélite que será lanzado en el 2019, el James Webb, y de un telescopio, el ELT, el extremadamente largo telescopio, de unos 40 metros, que será también está ya puesto en marcha, y bueno, para el año 2020 y algo, 2030, estará funcionando. Pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, África, por esta completísima charla sobre galaxias y su papel en la evolución del universo y cómo sabemos las cosas que sabemos de ellas.
Queda un poco de tiempo. Lo siento, no pasa Nada, no pasa nada. Vamos a ver, tienen tiempo para hacer preguntas. Ya sabe, quien quiera hacer pregunta que le levante la mano. Aquí ya tenemos el primero. Gracias. Bueno, felicitaciones por la charla, porque fue muy interesante. Gracias. Yo en realidad quería hacerle dos preguntas. Una era relativa a si en astronomía se está haciendo lo que está haciendo la NASA de reconocer la importancia de las mujeres en la historia de la carrera espacial. Porque esto de que Hubble descubrió las galaxias estaban fuera de la galaxia no se le debe a Hubble, se le debe a Miss Leavitt, que hizo todo ese estudio. Por eso he dicho junto con otros, porque él sí que hizo, esta señora lo que hizo fue establecer la relación de las cefeidas, que es con la que se mide. Y gracias a eso Hubble pudo medir. O sea que su nombre debería estar asociado al de Hubble. Sí, es verdad. Sí, creo que es importante revisar esas cosas. No, la pregunta que quería hacerle es, en el siglo pasado, Halton Arp y William Tift, digamos que son astrónomos americanos, pero que estaban trabajando uno en Alemania y otro en en Stewart, creo que en el observatorio Stewart estaba Tift, descubrieron galaxias, pares de galaxias que estaban aparentemente asociadas, porque claro, no se puede estar seguro. Veo que ahora ya, digamos, empezáis a considerar más las asociaciones. Descubrieron de que la razón de giro, digamos, en torno al centro de gravedad estaba cuantizada. O sea, seguían una cuantización que tenía, digamos, para TIFF tenía un valor de 75 kilómetros por segundo, saltos cuánticos de 75 kilómetros por segundo, y para Halton Arp eran el doble, 144. ¿Se siguió ese tema o se abandonó totalmente? Yo tengo que decir que de estos saltos cuánticos en la rotación, porque es en la velocidad de rotación, no he leído mucho más. O sea, no conozco, quizás sea por mi desconocimiento, estudios relacionados con esto de... No entendería tampoco por qué. No entendería tampoco por qué y qué razón deberían de tener, pero bueno, ya... Pero sí. Bueno, sí, hay veces tendencias que todo el mundo va por un sitio y hasta que no vuelve a resurgir, pues no se retoma, ¿no? ese estudio. No, gracias. Muchas gracias por la charla. Gracias. Mi pregunta es hacia las simulaciones. Tienen que considerar la materia oscura como parte del universo. Sí. ¿Qué propiedades le dan a la materia oscura? Si no se conoce de qué está hecha, o sea, para que las simulaciones resulten. No se conoce de qué está hecha exactamente, no se sabe en qué tipo de partículas, claro, pero sí que el modelo actual, podríamos decir que lo que tiene en cuenta es materia que no es bariónica, es decir, que no son ni electrones, ni son protones, y materia bariónica fría, o sea, no bariónica fría, lo que se llama el cold dark matter en inglés, ¿no? El CMD. Entonces, esas propiedades son las que se incluyen. Yo no soy experta en simulaciones y seguramente, pues bueno, alguien más experto podría decir algo más en esto, pero sí que se tiene en cuenta y esas propiedades, digamos que las simulaciones hechas con ese tipo de materia oscura sí que simulan bien el universo, o simulan mejor el universo real o observado. Hola, buenas noches. Una cosa muy concreta. ¿Se sabe si el universo tiene bordes? Yo no lo sé. No sabría contestarte. Bordes. ¿Qué es el borde? Es infinito, es que... Sí. No. Yo no sabría contestar a esa pregunta, la verdad. Después del Big Bang, antes de la formación de las primeras estrellas, hay una zona oscura. Sí.
¿Qué es eso? Y segundo, ¿a qué millones de años se formó después del Big Bang? O si está relacionado, es decir, antes de esa formación de estrellas, Sí. ¿eso qué significa? Ahí hay esa edad oscura, es una edad en la que lo que tenemos ahí es hidrógeno, ¿vale? Hidrógeno, pero es como podríamos decir, una neblina, una densa de hidrógeno, que bueno, estamos llegando cada vez más lejos a observar galaxias más cercanas a esa edad oscura. Todavía necesitamos, pues eso, tecnología para poder acercarnos a distancias tan grandes. Pero esa edad oscura podemos considerar o vemos que sería esa neblina que se intenta también detectar, ¿vale? Igual que se detecta el fondo cósmico de microondas. Es hidrógeno. Sí. Yo quería preguntar, nos has estado explicando que se podían observar las estrellas utilizando las distintas longitudes de onda y los distintos espectros. Y yo te quería preguntar si las galaxias son suficientemente masivas para que las ondas gravitacionales, que es lo que nos tiene a todos así como emocionados ahora, lleguen a medirlas, o que nos sirvan las ondas gravitacionales para estudiar las estrellas. ¿Las galaxias o no son suficientemente masivas? ¿Tú dices ondas gravitacionales? Igual que utilizas... Pero necesitas el choque de, por ejemplo, el choque de agujeros galaxias negros, o necesitas objetos muy masivos. masivos. Las galaxias no son tan masivas. Tú dices poder observar la fusión. Bueno, no tan esa interacción o esa colisión no daría lugar a poder detectar a día de hoy una onda gravitacional debido a esa interacción gravitatoria. Yo creo que necesitarías ahí mucho mayor, claro, como las ondas gravitacionales, que ya ha costado lo suyo poder observarlas y finalmente están ahí, pero sí, necesitarían bastante más. Hola, buenas noches. Quería preguntarle si la velocidad de expansión del universo, que creo que es la constante de Hubble, que vale 70 kilómetros por segundo por cada megaparsec, se ha determinado que es realmente ese valor y si varía según la edad del universo o no, si se ha podido determinar eso. Muchas gracias. Bueno, ese número de la constante de Hubble varía un poquito dependiendo, bueno, de con qué lo midas. Hay, pues como ha comentado, 73 kilómetros por segundo por megaparsec, ¿vale? Y esa velocidad de expansión del universo sí ha cambiado con el tiempo. El universo se está expandiendo, pero aceleradamente. Entonces cambia la velocidad con la que se expande. Y se cree que hay ahí otra, y voy a introducir otra palabreja, energía oscura, que tampoco se sabe muy bien lo que es que varía como en contra de la gravedad, ¿no? Y sería algo que hace que el universo se expanda debido a esa explosión, pero además se expanda y de manera acelerada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en cuanto al número, sí que puede variar, digo en cuanto al número en sí, ¿no? 70, 73, tenemos con las últimas observaciones de los satélites como Planck, se tiene un número más exacto, pero sí que varía también a lo largo de la historia del universo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, pues antes de que despidamos a África por esta magnífica charla que nos ha dado... ¿Hay una pregunta o no? No es alguien. Bueno, quería recordarles que la semana que viene tenemos otras dos conferencias. La primera tendrá que ver con el papel de Europa en el espacio a través de la Agencia Espacial Europea y teniendo en cuenta la exposición que tenemos abajo, si quieren venir antes a ver la exposición. Y luego, ya que ha habido bastantes preguntas, el jueves tendremos una conferencia de cosmología, también dentro de las celebraciones del 25 aniversario de la SEA. Tendremos a una especialista en cosmología. De hecho, la conferencia se llama Retos Cosmológicos. Ahora sí, África, ha sido un placer. Muchísimas gracias por venir y darnos tu charla y esperamos que vuelvas. Gracias. Nada, a vosotros. Gracias.